En este vídeo te voy a enseñar a montar puntos para comenzar a tejer un círculo desde el centro hacia afuera. Así que vamos allá, vas a ver qué fácil es con las agujas circulares. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es montar 8 puntos con el montaje de puntos de cola larga. En este caso vamos a hacer esto, pero si el patrón que tú estás siguiendo te indica otra cosa, sigue las instrucciones del patrón. Así que yo voy a montar mis 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez ya tengo los 8 puntos montados, voy a tejer la primer fila, la primer vuelta, y en vez de unir esta primera vuelta para ya empezar a tejer en circular, esta primera vuelta la voy a tejer sin unir. Voy a tejer los 8 puntos del derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una vez ya tengo los 8 puntos tejidos, voy a llevar el tejido para atrás. Voy a dividirlo en 4 y 4 puntos. Voy a colocar este dedo, estos dos dedos así para sujetar lo que estoy tejiendo. La aguja la voy a girar hacia abajo. Voy a pasar el cable hacia atrás de estos 4 puntos que tengo aquí. Y una vez ya tengo estos 4 puntos en la aguja, voy a tirar de esta aguja que tengo aquí. Voy a buscar la hebra para comenzar a tejer. Recuerda que es la hebra que sale del ovillo. Aquí voy a colocar un marcapuntos de inicio de vuelta. A ver si tengo uno por aquí. Y ahora sí puedo empezar a tejer en circular según las indicaciones del patrón que esté siguiendo. En este caso vamos a hacer un aumento en cada punto. Entonces, vamos a hacer un aumento por delante y por detrás. Y además voy a ajustar esto que tengo aquí para que esto no me quede separado. Entonces, ¿cómo lo puedo ajustar? Pues me puedo ayudar de una agujita de crochet. Lo voy a acercar un poquito. Ahora voy a tirar de esta otra hebra. Ten cuidado que al tirar no se te rompa la lana. Y voy a continuar aumentando en cada punto. 2. Esta primera vuelta siempre da un poquito más de trabajo, ya después no tanto. 3, 4. Una vez ya tengo los 4 puntos aumentados, giro el tejido sobre sí mismo, tiro el cable hacia atrás, tiro de la aguja que tengo abajo, acerco el cable a los puntos que tengo que tejer a continuación
y ahora aumento todos los puntos que tengo de este lado. Así que también voy a acercar este cable para que no se me separe el tejido. Aumento el primero, aumento el segundo. Opa. Ahí está. Aumento el tercero. Aumento el cuarto. Y una vez ya aumentado toda esta otra mitad de puntos, siempre voy a hacer lo mismo. Voy a pasar el marcapuntos de inicio de vuelta, voy a sujetar el tejido de esta manera, lo voy a girar sobre sí mismo, voy a tirar el cable hacia atrás, voy a tirar ahora de la aguja de los puntos que acabo de tejer, voy a acercar el cable y ahora tengo que colocar unos marcapuntos extras que son los que me van a indicar los aumentos, como en este caso hicimos con la mochila Rutas Ancestrales, con el bolsito Rutas Ancestrales. Entonces, como acá tenemos 8 aumentos, tengo que ir colocando los marcapuntos que luego me indiquen dónde van a ir colocados esos aumentos. Así que en esta vuelta no tengo que aumentar nada. Voy a ir tejiendo 2 puntos, voy a acercar el cable, ¿sí? 1 y 2, y coloco un marcapuntos auxiliar. Tejo nuevamente 2 puntos, 1 y 2, y coloco otro marcapuntos auxiliar, 1 y 2, y coloco otro marcapuntos auxiliar, 1 y 2, y coloco otro marcapuntos auxiliar. Vuelvo a sujetar el tejido, lo giro sobre sí mismo, tiro el cable hacia atrás, tiro de esta aguja y voy a empezar a tejer ahora esta mitad de puntos. Voy a acercar el cable lo más que pueda, tejo el primer punto, el segundo, coloco un marcapuntos auxiliar, primero, segundo, marcapuntos auxiliar, primero, segundo, marcapuntos auxiliar, primero y segundo, y aquí no tengo que colocar ningún marcapuntos porque tengo el marcapuntos de inicio de vuelta. Vuelvo a girar sobre sí mismo y voy a tejer una vuelta ahora con aumentos. Quiero mostrarte cómo en este caso se realizan los aumentos entre marcapuntos, para que sepas de qué te ayudan los marcapuntos. Así que tiro de la aguja, acerco el cable a la aguja que tengo arriba
Y voy a hacer siempre un aumento por delante y por detrás en este primer punto después de cada marcapuntos. Y después voy a tejer del derecho hasta el siguiente marcapuntos. En este caso solamente tengo un punto, pero a medida que vaya aumentando, pues tendré 2, 3, 4, etcétera. Y así voy a ir avanzando 1 y 2 y un punto del derecho, un aumento, 1 y 2. Siempre las primeras vueltas son las que más cuestan, pero luego ya no te va a costar nada. Deslizo el marcapuntos, un aumento, 1 y 2, y tejo un punto del derecho, y vuelvo a hacer lo mismo del otro lado, y voy tejiendo y aumentando de esta manera, ayudándome de todos estos marcapuntos. Al finalizar el círculo, lo voy a pasar hacia atrás para que veas cómo te va a quedar este círculo del centro abierto. Entonces, una vez terminas de tejer el círculo, al finalizar el proyecto, con tu aguja lanera vas a ir pasándola por todos estos puntos que tienes aquí, por el lado revés de la labor, y una vez has pasado todos estos puntos, vas a ajustar el tejido para que se cierre ese puntito que tenemos en el centro del círculo. Y luego vas a continuar pasando un par de vueltas más para asegurar bien este círculo y que nunca más se vuelva a abrir. Yo aquí lo voy a hacer solamente un poquito así, pero tú pásalo más veces hasta que veas que realmente este círculo queda absolutamente seguro, ¿sí? Bueno, espero que este tutorial te haya servido y que puedas tejer círculos a lo loco. Chau, chau.